Aquí hablando de compulsiones, ¿tienes alguna? Pues la verdad son rasgos de compulsión, diría yo. A ver, cuéntame. La televisión y la música. ¿Pero qué? ¿No puedes apagarla nunca o qué? No, pues cada vez que estoy solo voy a ir a prender la televisión o a prender el radio, pero alguna de las dos tengo que hacer, o sea, no me puedo quedar así, quieto. Joan, ¿vives solo? No, con mi familia. ¿Y a tu familia le molesta? La verdad es el tipo de música que yo escucho, es rock, ¿sí? Ajá. Entonces a ellos no les gusta mucho el rock y de pronto los programas de televisión no me gustan de pronto X programa y a mi familia sí, entonces puede haber discordancia. Pero yo pienso que no es tanto como compulsión, sino de pronto son rasgos que uno tiene dentro de su personalidad. Joan, gracias. Bueno, Tengo otra llamada. Fernando, buenas noches. Buenas noches, ¿De qué lado de Bogotá llamas? de Patio Bonito. Bueno, las compulsiones, a esos actos que nos esclavizan, ¿tienes alguno? Quisiera preguntar si hay diferencia entre compulsión al sexo, compulsión Sí. o adicción. Perfecto, esa pregunta la tenía también. Muy bien, Fernando. Adelantémosla ya que Fernando nos adelantó la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre adicción y compulsión? Y hagámosla con esa, adicción, pero vamos a dejarlo aquí con un poco de suspenso. Llámenos al 283-8888. Ya volvemos con la diferencia entre adicción al sexo y compulsión al sexo. Ya volvemos. Bueno, ahora sí vamos con la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre adicción al sexo y compulsión al sexo? Bueno, en la Yolanda. compulsión al sexo hay una base neurótica dentro del problema. El compulsivo al sexo tiene una dificultad y es que él piensa que si no accede a la provocación o al sexo, de alguna manera está dejando ver que no es lo suficientemente hombre o lo suficientemente macho. Entonces se siente con la obligación de acceder, de responder para demostrar de alguna manera una hombría que quizás puede estar Y no un lo poco disfruta. no lo disfruta, puede estar en algo cuestionada. Sí. En cambio, la persona que es adicta al sexo de alguna manera ha encontrado en el sexo una gratificación como la gasolina de su vida, como aquel escape con el cual él logra sobrellevar la vida y manejar mejor sus conflictos. Entonces son situaciones absolutamente diferentes porque en la una es un desplazamiento de una carencia, de una necesidad, mientras que la otra resulta ser totalmente gratificante y el único medio con el cual se logra sobrevivir ante una situación problemática. Bueno, pero ahora vamos a ver a Mario Yuris. Él nos va a seguir contando de sus órdenes y sus desórdenes. Llámenos al 283-8888. Estamos hablando de compulsiones, estamos hablando de vida, estamos hablando de pasiones extremas. Se me olvidas. Bueno, pero sigamos aquí en Pasión Extrema. Carolina, esas compulsiones, digamos, esa obsesión por el orden, bueno, sobre todo por el orden y por las camisas sin arrugas, ¿te ha llevado a cosas buenas? Es decir, Sí, creo que sí me ha llevado a cosas ¿ha buenas. sido ventajoso para ti ser obsesiva en muchas cosas? Yo creo que muy ventajoso. ¿En Mucho qué? más ¿En tu vida en qué? en mi trabajo y en mi vida física como presentación personal. ¿En tu trabajo por qué? Porque da a uno mucha confianza al jefe, de que por lo menos mi trabajo se trata con dinero y mi jefe tiene pues mucha confianza en mí de que puedo manejar bien las cosas. Que siempre soy muy clara, doy las cuentas claras y tengo todo el dinero en orden, todo lo manejo muy en orden, calculado. Bueno, Yolanda, ¿tiene algo positivo las compulsiones? ¿Cómo llamaban? Primero que todo, que permite al sujeto liberar la ansiedad. De no tener una conducta de cómo liberar esa ansiedad o esa preocupación, sería su vida invivible. Entonces, desde ese punto de vista, ya es positivo. La segunda parte positiva ya la ven de pronto las personas, y hablemos de los empleadores, Sí. que en algunos casos las personas compulsivas nos ayudan a que el trabajo sea mejor. En el caso de Carolina es cajera y en su obsesión por tener sus cosas en orden, su dinero organizado, pues nunca ha fallado. Algunas secretarias muy obsesivas, por ejemplo, son perfectas secretarias porque no olvidan ni un detalle, son muy pulcras en su trabajo. Pero hay un punto aquí a favor, no, a favor no en contra, Carolina. Cuando ves algo que se sale de esos órdenes dentro de tu trabajo, Claro. ¿qué pasa? Agredo, grito y siempre me tiro a ordenar todo. ¿Y tu jefe, a pesar de esto, te aguanta los gritos? Pues yo creo que para mi jefe ve
una confianza en mí, pero pues no siempre lo aguantan a uno, ¿no? Bueno, No siempre. tenemos una llamada. Carolina, Ajá, buenas noches. buenas noches, bienvenida a Pasión Extrema. Mil gracias, buenas noches. Estamos hablando de compulsiones, estamos hablando de esos actos que nos esclavizan. ¿Tienes alguno algo así? Bueno, pues exactamente lo que acabas de decir, yo creo que para mí es como esclavizante. A ver, yo soy travesti, ¿sí? Sí. Y pues para mí esto, hay momentos en que se me convierte en una cuestión tan obsesiva y compulsiva. Hay momentos en que, pues a ver, en mi vida normal, pues no estoy de mujer, ¿cierto? Pero hay un momento en que ya no aguanto más, en que tengo que pues, sí, vestirme mujer, ponerme falda y tengo que salir Y Carolina, ¿y si no lo haces, qué pasa? ¿Te pones de mal genio? ¿Qué pasa contigo? Pues sí, yo pienso que es como un conflicto constante, ¿cierto? Algo que como que se me pone que me reviente y hay un momento en que digo yo, ya no más, ya no me aguanto más, me tengo que vestir linda, me tengo que poner faldita, tengo que salir, arreglarme, ponerme bien divina y salir, ¿sí? Pero Carolina, ¿tú crees que es una enfermedad y quieres curarte? Pues esa es una duda terrible que yo tengo, ¿cierto? Hay momentos en que de pronto como que quisiera definitivamente convertirme en mujer y hay momentos en que como que yo digo de pronto hay otra salida. Carolina, gracias. Ajá, con mucho gusto. Yolanda, Fíjate cuéntame. que aquí es muy importante determinar hasta qué punto una compulsión se puede convertir en un problema muy grave. En la medida en que la compulsión genere dolor, sufrimiento, malestar, entonces estamos hablando de un problema muy serio que requiere de una pronta intervención, porque en la medida en que estos problemas se dejan avanzar, cada vez son más inmanejables y hemos encontrado personas que caen en unas depresiones muy severas, llegando incluso a ideas de suicidio. Fíjate que en el caso de Carolina, perdóname, hay tal desaprobación de sí mismo, ¿cierto?, que no ha encontrado todavía el camino a través del cual se sienta aceptado incondicionalmente por el mundo. Entonces, hermoso, esa búsqueda, claro, esa búsqueda inalcanzable, pues puede llevarlo a situaciones bastante difíciles de manejar. Cortico y breve para Carolina. Busca ayuda, que no te sientas mal de buscar ayuda, porque de una u otra manera la gente tiene el temor de ser calificado de loco, de enfermo o cualquier situación de estas, y más tarde las situaciones van a ser más difíciles de manejar. Entonces, independientemente de hombre o mujer, que te lo goces. Bueno, ya tenemos otra llamada. Juan Carlos. Buenas noches. Hola, Juan Carlos, ¿de dónde llamas? Desde La Calleja, acá en el norte. Bueno, estamos hablando de compulsiones. Sí. Pues primero que todo, pues quería decir que yo soy estudiante de psicología y pues quería aclarar dos cosas. Primero que todo, que las obsesiones son imágenes y pensamientos recurrentes y persistentes que causan ansiedad, que son egodistónicas y que sobre todo, vuelven nada a la persona. Y la compulsión es en respuesta a esa obsesión. Claro, es un acto que nos... es como, la obsesión es que dejé la puerta abierta y la compulsión es... Exactamente, es ir a cerrarla, es ir a confirmarla. Pero hablaste una palabra, ¿cómo? ¿Ego qué? Egodistónicas, producen malestar en la persona. Bueno, esa es una palabra como disco. Juan Carlos, gracias. Bueno. Sonia, buenas noches. Hola, Sonia. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida a Pasión Extrema. Gracias. Compulsiones, ¿cómo andas en tu vida? Bárbara. Primero, bueno, tengo 2 despertadores, uno de pilas y uno de luz. Sí. Y los programas los reviso 12 veces antes de acostarme para saber que están bien revisados. ¿12 veces? 12 veces. Ajá. En pares de 3. En pares de 3. Ajá, exactamente. Sonia. Reviso hartísimas veces que todo lo que me haya puesto alhajas, todo llegue a la casa conmigo. Sí. Reviso que tenga siempre la maleta bien cerrada y cuento el contenido también. O sea, siempre llevo 5 cosas en la maleta a la universidad, pues aparte de cuadernos y eso. Siempre cuento que sean los mismos 5 antes de dejarme del bus, todo eso. Sonia. Me lavo las manos todo el día. Soy loca. Sonia, Ajá, ¿qué edad tienes? 21 años. ¿Y tienes novio? ¿No? ¿Has tenido novio? Sí. ¿Has peleado por algo de esto? No, jamás. ¿Jamás? No, jamás. ¿Qué es de todas estas compulsiones, cuál es la que más te mortifica? Uy, la del despertador y la de la maleta. ¿La de revisar, hacer inventario de todo? Uy, cuando sí. llegas? Sí, porque me voy caminando hasta la autopista
con la obsesión de que se me queda algo importante en la universidad. Entonces es esa mortificación constante y eso es horroroso. Sonia, ¿estás de acuerdo con lo que decía Yolanda, que de alguna manera eso es, nos falta en el fondo amor? Y hacemos esas cosas, esos órdenes y todo es como buscando un reconocimiento, una seguridad, una armonía, estamos buscando afuera lo que de pronto nos hace falta adentro. Pues tanto como eso no creo. De pronto sí es un poco de seguridad, pero por ejemplo, a mí mi mamá me ha ayudado demasiado, mucho en estas cosas de las obsesiones y ya me bajó la del despertador de 12 a 4. Ya solo lo reviso 4 veces. Ajá. Pero igual lo de la maleta, no sé, lo de la maleta ya es siempre lo hago y no me falta nada, sino es como por checar de que todo esté bien para cumplir bien en mis cosas. Bueno, Sonia, gracias. Ok, chao. Adiós. Ya volvemos, llámenos al 283-8888. Estamos aquí hablando compulsivamente. Pasión Extrema anda más iluminada que nunca con Navidad. Ya se vino Navidad con todo. Estamos con la séptima iluminada. Tienen que venir a la séptima, tienen que ir a la Plaza de Bolívar. Está esto. El que se sienta oscuro en esta Navidad, que venga al centro. Y aquí se ilumina. Pero sigamos con el tema. Hablaba Sonia, hablaba de su mamá, que su mamá le ha ayudado mucho. De alguna manera, Carolina, para ti tus papás te reforzaron esas compulsiones, ¿las heredaste de ellos? Sí, yo creo que de mi mamá. Siempre me pegaba si yo no era la mejor en el colegio, en la escuela. Siempre salía a izar la bandera. Mis calificaciones eran buenas, orden en los cuadernos, la letra muy legible, muy buena ortografía. Fui muy buena estudiante. ¿Y eso te querían perfecta? Exactamente. Bueno, pero yo tengo un compulsivo atrás que quiere terminar este programa, este es nuestro coordinador. Por el método de la ironía quiero hacer una alerta, quiero que Yolanda nos diga la receta, padres de familia si están viendo, la receta para hacer que su hijo sea un hijo compulsivo, digámosla. Recuérdale todo el tiempo todos los defectos que tiene y todos los errores que comete, todas las debilidades que tiene. 2. Dile que no lo quieres porque tiene la boca sucia o que no lo quieres porque no cumple con alguna condición. Y 3. Infúndele toda la falta de confianza posible, indicándole que debe verificar las cosas 10 o 20 veces antes de partir del sitio donde está. Ojo, esa es la receta para que su hijo sea compulsivo. Si usted la cumple, usted verá. Pasión Extrema llega a su final. Carolina, gracias. Yolanda, gracias. Hasta luego. Gracias. Entre las mujeres quisimos invitar también a una experta, una voz autorizada en el tema. Ella es la doctora Yolanda Líbano, es graduada en Psicología Clínica en la Universidad de Santo Tomás, tiene varias especializaciones, ha trabajado con parejas, con familias, ha escrito varias publicaciones muy interesantes en periódicos y revistas y hoy nos acompaña aquí en Bravísimo Yolanda Líbano. ¡Bravísimo! Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. ¿De dónde nace la rivalidad de las mujeres, Yolanda? Bueno, eso nace desde la primera infancia. Son muchos los sucesos que ocurren en familia que hace que nosotros crezcamos con la necesidad de competir y de obtener siempre el primer lugar, el primer puesto, el centro de atención en cada lugar a donde nosotros llegamos. Claro, ahora hablábamos de eso, la competitividad va en todo, o sea, tenemos que aparecer muy bien, muy a la moda, tenemos que estar muy actualizadas, rendir muy bien en el trabajo, seguir rindiendo muy bien en la casa. Esa es la competitividad y eso es lo que nos hace de pronto ser tan rivales, Yolanda. No solamente es la competitividad, porque la competitividad es algo lógico y normal en la cultura humana. Lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos diferentes problemas de autoestima, nosotros convertimos esa competitividad en rivalidad, que es diferente, que es ya cuando nosotros no soportamos la idea de que alguien ocupe nuestro lugar, que alguien esté mejor que nosotros, entonces se nos convierte ya en un problema difícil de manejar. Claro, ¿quiénes son mejores amigos, los hombres o las mujeres? Definitivamente los hombres. Definitivamente los hombres, porque de alguna manera las mujeres tenemos un poco más de permiso de expresar ciertos sentimientos o ciertas emociones que nos hace ser a veces un poco más traicioneras, un poco más desleales entre mujeres, obviamente. Sí. ¿Cómo superar esos problemas de autoestima? Ahora que estamos hablando de las mujeres, quienes estén sintiendo eso en este momento, de que sí, yo por qué siento esa rivalidad. ¿Cómo superamos los problemas de autoestima, Yolanda? Mira, son diferentes las causas que generan problemas de autoestima y en la medida en que podamos como hablar un poquito acerca de cada una de ellas, podemos ver cómo se puede... ¿Cuáles son básicamente los problemas de autoestima? Por ejemplo, tenemos el caso de las familias que están comparando todo el tiempo a sus hijos, las ¿cierto? comparaciones, sí. Entonces, mamá o papá que está diciendo...
mira cómo tu primito sí obtiene determinado logro, determinado reconocimiento, en cambio tú no eres capaz de hacer nada. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos brindándole un afecto condicional a nuestros hijos. Les estamos diciendo, para que tú ganes mi afecto, necesitas cumplir con ciertos requisitos, con ciertos requerimientos, condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que aprendemos a que para poder ganar la atención de las personas necesitamos siempre estar compitiendo con los demás, comparándonos con los demás. Esa es una de las principales causas de la rivalidad. Ahora, hay muchísimas otras. Tenemos padres que son muy perfeccionistas y que de una u otra manera siempre le hacen saber a sus hijos que siempre les quedan faltando 5 para el peso. Entonces llegan los niños con su tarea y te quedó muy lindo, lástima que le hubieras podido poner esto acá o hubieras podido hacer esto otro allá. Entonces se genera cierta inseguridad con la idea de que no importa qué tan bien hagamos las cosas, nos queda siempre faltando algo para que sean mejores. Sí, claro. La competitividad. De pronto, ¿hasta dónde puede llegar una mujer por competitividad? ¿Tú de pronto has recibido casos específicos, Yolanda? Sí, o sea, los límites a donde puede llegar una mujer son terribles y todo depende del grado de trastorno que se tenga en su interior. O sea, sí, no una persona segura de sí misma y con una buena autoestima va a caer en todo este tipo de vicios, por decirlo de alguna manera. Pero en cambio una persona manipuladora, una persona que necesita ser el centro de atención, es capaz de llegar a hacer cualquier cosa, a traicionar a sus esposos o a inventar información para dañar la imagen de otra persona, sí, o hacer cualquier clase de estrategia pues para pisotear a ese otro que le está corriendo su lugar. Hoy hemos recibido muchas llamadas, Yolanda, y muchas televidentes nos han dicho, sobre todo en el caso del amor, que mi amiga vio que yo estaba bien con una persona y a ella le intranquilizó eso hasta que me lo quitó. Ese es un aspecto muy importante y que seguramente claro, te lo consultan también a ti. Claro, lo que pasa con las personas que tienen problemas de autoestima es que constantemente necesitan obtener la confirmación de lo especiales que son, de lo bellas que son o de lo reconocidas que son. Entonces, claro, es ese decir yo gané, ¿cierto? Entonces no es porque las personas se sientan atraídas por los novios de sus amigas, sino es una competencia de decir yo soy mejor que tú. Entonces constantemente están buscando fuentes donde puedan obtener ese reconocimiento. Entonces lo hacen con los novios de las amigas o muchas veces lo hacen en sus trabajos, ¿cierto? Entonces se meten en una competencia en la cual lo único que necesitan saber es que ellas son mejores. Una vez han obtenido eso, ya pierde interés esa fuente de atención inicial. Claro. ¿El machismo influye de pronto para que las mujeres de pronto sean rivales? De pronto en la casa, hablando ya en la pareja, que el esposo tenga comentarios que no vienen al caso y que de pronto hagan sentir a la mujer de cierta forma, que la haga ser rival de algo o competitiva específicamente. Yo pienso que el machismo tiene una influencia grandísima, pero desde puntos de vista un poco más profundos. Si nosotros analizamos cuál es la formación que nosotros obtenemos a lo largo de nuestra infancia, nosotros nos damos cuenta que hay una formación específica para mujeres y hay una formación específica para hombres. Sí. A las mujeres, por ejemplo, se nos prohíbe expresar la rabia. Entonces nosotros podemos llorar todo lo que sea, pero no nos pongamos bravas porque ya nos vemos machonas. En cambio, los hombres no pueden expresar debilidad, no pueden expresar tristeza, no pueden expresar dolor, no pueden llorar, porque entonces pasan a ser maricas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay una prohibición y una represión de emociones. Entonces, desde ese punto de vista, empezamos nosotros a ver que las mujeres empezamos a hacer más evidentes ciertos sentimientos, ciertas envidias, ciertas debilidades, que aunque los hombres no las hagan evidentes, no significa que no las sientan y que no las vivan en su interior. Por eso es que se hace todo más notorio en la figura femenina, pero en general son situaciones que se viven en ambos sexos. Claro, todo tiene una razón de ser. Claro que sí. Yolanda, muchas gracias. Yolanda Liévano, ella es psicóloga de familia, nos ayuda hoy un poquito en nuestro tema del día, una voz autorizada hoy, hablando de mujeres, amigas o rivales. Muchas gracias, Yolanda. Bravísimo para ti por estar aquí con nosotros y nos vamos a conocer quién fue el ganador del Nevecon. Ustedes recuerdan que... Bienvenidos. Hoy en Urbanas hablaremos acerca de la personalidad.
Algunos recientes estudios comprueban que el lugar que se ocupe dentro de la familia incide notablemente en el desarrollo de esta. Por eso, si usted se encuentra frente a un compañero mandón que constantemente corrige el trabajo de otros y que además se muestra protector de los intereses del grupo, es probable que sea un hijo mayor. Por eso debe quedarse con nosotros para que conozca factores que justifican algo de nuestro comportamiento. La personalidad es el conjunto de todas las características de una persona que determinan la forma en que reaccionará ante la vida, su comportamiento, sus sentimientos y sus relaciones sociales. Se inicia en la infancia con las tendencias heredadas de los padres y antepasados y es continuamente modificada y moldeada por la experiencia. Lo que define la personalidad del individuo son los 5 primeros años de vida. Casi que desde allí es donde se conforma toda la estructura de personalidad y de acuerdo con lo que ocurre en estos primeros años es que más adelante vemos las consecuencias, o sea, todas las formas de actuar, de pensar y de reaccionar de las personas se ven producto de lo que haya sucedido en los primeros años de edad. El carácter es uno de los ingredientes que hacen parte de la personalidad. Tener un buen carácter o un mal carácter según el lenguaje común, eso depende de cómo se haya estructurado la personalidad. Entonces la personalidad es en general todas las características del ser humano. El espíritu del niño de corta edad está abierto a todas las formas de aprendizaje e instrucción, desde la observación de las costumbres de los que le rodean y del modo en que se enfrentan con el mundo, hasta la asimilación de toda clase de conocimientos y experiencias. Las observaciones y sucesos de cada día refuerzan los rasgos particulares de la personalidad del niño, de modo tanto más duradero cuando más frecuentemente se repitan. Las características de personalidad se forman con base en varias situaciones. Primero que todo, que sean heredadas como tal, no, pero sí dependen mucho de la influencia de las figuras paternas o de las figuras de autoridad que estén a cargo de un niño, no necesariamente son los padres. Muchas veces los niños están a cargo de las empleadas de servicio o de las niñeras o de los maestros o de personas que definitivamente de pronto no tienen ninguna relación con el niño. Entonces sí depende mucho la frecuencia con la que los niños estén siendo afectados por alguna persona y se adquieren estas actitudes con base al aprendizaje sin darse en cuenta, o sea, a lo cotidiano, a lo que ven ellos día a día y van aprendiendo de cómo reaccionar ante las diferentes situaciones de la vida. Aprenden, por ejemplo, de sus padres, no por lo que se les enseñe solamente con palabras. Entonces yo no le puedo enseñar a un niño a que no mienta si yo permanentemente lo estoy haciendo. Y de hecho esto ocurre con mucha frecuencia. Es muy frecuente el padre que llega a golpear a mamá, que llega a violentar las cosas, a tirarlo todo, y tan pronto el niño va a tirar su juguete o va a pegar un grito, ya se les reprende. Entonces se crea un conflicto porque los niños no logran saber qué está bien y qué está mal. Entonces se crea en ellos un conflicto tal en el cual aprenden a tenerle muchísimo miedo al mundo y se aíslan y pueden llegar incluso a tener tendencias esquizoides porque tienen que aislarse en un mundo que no les ofrezca peligro, porque no saben qué está bien ni qué está mal, entonces no saben para dónde coger, no saben cómo actuar. Tenemos las personas inhibidas, las personas tímidas, las personas muy sumisas. Estas personas son muy frecuentes en nuestro medio, son bastante frecuentes, son más los seguidores que los líderes, por decirlo de alguna manera. Entonces son personas que dejan de lado sus necesidades personales, dejan de lado toda su forma de pensar, sus necesidades por siempre estar complaciendo a los demás. Entonces empiezan por complacer a los padres, más tarde complacen a sus maestros, terminan complaciendo a sus jefes, a sus esposos y demás, y se tornan personalidades muy pasivas, pero que guardan un rencor grandísimo frente al mundo, ¿no? Entonces eso se llama pasivo-agresiva, es decir, que la gente hace lo que los demás esperan, pero lo hace con mucha rabia. Tenemos la única herramienta que tiene el sujeto para salirse con la suya, es la manipulación, no conoce otra. Son personas que cuando fueron niños no encontraron otras herramientas diferentes para conseguir lo que querían que la enfermedad, por ejemplo. Entonces, si lloraban, se les compraba el juguete o se les satisfacían su necesidad. Si se enfermaban, era cuando les expresaban su amor, su cariño y su atención. Entonces ellos empiezan a encontrar una serie de ganancias en este tipo de situaciones que después las utilizan permanentemente. Entonces utilizan la mentira, la actuación, la enfermedad y cantidades de cosas que lo único que buscan es manipular el mundo. Tenemos también las personas que son agresivas, que
que los niños problema, ¿no? Los que quieren echar de todos los colegios, los muchachos problema porque son inquietos, porque son insoportables y porque son inmanejables. Generalmente estos niños provienen de hogares en donde no fueron aceptados. Generalmente se asocia, por ejemplo, a embarazos no deseados o a niños que de una u otra manera por el sexo fueron rechazados. Es muy común, sobre todo en personas de escasa cultura, de que si no llegó niño, la niña se recibe de muy mala forma, ¿no? Entonces, por el hecho de haber sido niña ya pasa a ser indeseada. Entonces, cuando los niños o las personas nos sentimos que no fuimos aceptados por nuestros padres, que fueron los que nos originaron la vida, tendemos a creer que si los padres no nos aceptaron, pues difícilmente otras personas nos van a aceptar en el mundo. Tenemos, por ejemplo, la personalidad líder y extrovertida, que es aquella persona que se siente muy segura de sí misma, aquella persona que sí fue reconocida en su infancia. Es muy escaso, desafortunadamente. Nosotros estamos acostumbrados a darle reconocimiento a nuestros hijos únicamente cuando obtienen alguna situación. Entonces, si ocupó el primer puesto en el colegio, o si fue el mejor en determinadas áreas, o es la más bonita, le damos el reconocimiento. Pero si de pronto no nos muestra estas características, generalmente no les estamos diciendo nada. Pero sí hay algunas personas que se han desarrollado con mucha aceptación de sí mismos, con un afecto incondicional, han tenido padres que les han expresado su amor incondicional y su aceptación. Y son personas que se sienten muy seguras de sí mismas, que superan todo tipo de obstáculos, que nada les queda grande en la vida, por decirlo así. Entonces son los líderes. Estamos viendo. No, que hay determinados patrones de conducta que tenemos todas las familias en nuestros hogares. Entonces no quiero decir que si tú eres el último hijo tienes que ser así, así, así. No, eso depende de los patrones que se den dentro del hogar. Por ejemplo, para el hijo mayor, generalmente el hijo mayor, primero que todo, es una persona que aprende que las cosas buenas no duran mucho tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que en un momento dado se sintió hijo único, que recibía todo el afecto, todo el amor, todas las, todo tipo de placeres, por decirlo de alguna manera, y de pronto empiezan a llegar sus hermanitos. Entonces ese placer se va acabando. Entonces se da cuenta de que las cosas como que no son muy perdurables. Por otro lado, generalmente el hijo mayor es el que empieza a asumir determinados comportamientos y actitudes de los padres. Entonces, como el niño va creciendo, ayúdame a bañar el niño, cámbiale los pañales, dámele la sopita. Entonces se convierte como en el adulto de la familia también y tiende a ser muy dominante desde ese punto de vista. Entonces tienden a ser líderes y a que en su vida futura terminen haciendo eso con los demás, o sea, queriendo manejar las cosas a su manera. Entonces suelen también aprovecharse un poquito de sus hermanos menores y en la medida en que tienen el poder de la situación sacar provecho de eso. Entonces pueden haber algunas tendencias de personalidad que obviamente se generan producto de esta situación. Los niños menores, por decirlo, los más pequeñitos, generalmente ya no tienen el cariño y el amor solamente de papá y mamá, sino de los hermanos. Entonces son niños supremamente consentidos, que se les admite absolutamente todo, que se acostumbran a manipular a todo el mundo y a conseguir lo que quieren, y se tornan muy rebeldes. En la medida en que todo es tan permisivo, pues también tienen permiso de rebelarse. Entonces generalmente el último hijo es el rebelde, el que quiere hacer las cosas diferentes, el que de pronto muestra comportamientos y situaciones diferentes a los demás hermanos, mientras el mayor es el juicioso, el que responde en el colegio, el que le va mejor. El menor es la roya, entonces es el que están echando de todas partes, el que tiene muchas dificultades en su colegio y demás, en su comportamiento, porque en cierta forma ha tenido ese permiso de hacerlo. Los hermanos del medio conocen un poquito ambas cosas, porque tienen la oportunidad de ser el hermano mayor del que sigue y tienen la oportunidad de ser el hermano menor al que siguieron. Entonces tienen la oportunidad de conocer ambas situaciones. Por ese mismo motivo no presenta una tendencia como tan marcada como el del hermano menor o el hermano mayor. Por supuesto, los hijos únicos no se... A que se les dé todo, a que no les haga falta nada, a tener un mínimo de frustraciones. Entonces son niños con una muy baja tolerancia a la frustración, que cuando llegan al colegio y cuando ven que tienen que compartir con otros niños, pues la situación se les complica muchísimo. Esto es natural, no es que seamos malos padres cuando tenemos hijos únicos, simplemente no hay con quien compartir más las cosas. Entonces es una situación natural. Pero si no se pone un poco de límite, si no se pone un poco de frustración natural, a los muchachos pues sí se crea esa situación de querer ser único y de tener mucho choque a la hora de tener que compartir con otros niños. Estamos viendo
Con los hermanos se establece una relación en la cual yo puedo poner en práctica aquellas estrategias o aquellas herramientas que yo tengo para manejar mi vida. Entonces es con ellos donde yo empiezo por ensayo de error a ver qué me funciona y qué no me funciona, pero yo no tengo conciencia si eso que yo estoy haciendo es bueno o es malo. Entonces, si yo logro aprender que a mis hermanos mayores los logro manejar llorando o haciendo una pataleta, pues quizás yo cuando sea adulto no voy a llorar y hacer una pataleta, pero sí me voy a mostrar como víctima para aprender, para conseguir eso que yo quiero. Entonces, con los hermanos, con los compañeritos de colegio, con los familiares cercanos, son esas primeras relaciones en las cuales uno aprende cómo es que debe desempeñarse en la vida. Entonces, lo primero que uno pone en práctica es aquello que recibió de los padres. Entonces, como veo yo que él se comporta, yo me comporto. Y de acuerdo a cómo reaccione el medio conmigo, o afianzo esa situación, o empiezo a generarle algunos cambios. A medida que se va adquiriendo madurez y experiencia, Algo es porque realmente lo tienes en forma innata. El solo hecho de que tú desees tener alguna cualidad o alguna aptitud, el solo hecho de que lo desees significa que tú lo tienes. Lo que pasa es que no te has enterado de que lo tienes. ¿Por qué no te has enterado? Porque desafortunadamente en nuestro medio tendemos a ponerle ojos de lupa a los errores, las debilidades y las equivocaciones de las personas. No solamente lo hacemos con nuestros hijos, lo hacemos en el trabajo, lo hacemos con nuestra pareja y con todo el mundo. Entonces siempre estamos detrás con la crítica. Es que tú eres un irresponsable, eres un desordenado, tú no sirves para nada, es que eres un bruto. Entonces constantemente estamos martillando y hundiendo a las personas en su autoestima. Pero entonces las personas no tienen la oportunidad de saber qué valores o qué herramientas tienen para la vida. Son muy escasos los casos en que tú encuentras padres que están diciéndole a sus hijos qué valores les encuentran. Tú eres inteligente, tú eres recursivo, tú puedes salir adelante, esto no te va a quedar grande. Eso es muy escaso. Entonces los niños crecen sin conocerse. Y cuando tú no te conoces, pues difícilmente puedes poner en funcionamiento algo que tú no sabes que tenías. Eso es como si tuvieras un tercer brazo y lo desconocieras. Lo llegas a necesitar y tú no cuentas sino con los dos que conoces. Entonces, en la medida en que tú entras en un proceso de conocimiento de ti mismo, empiezas a desarrollar todos esos potenciales que tienes allí y empiezas a desempolvar todas esas herramientas y a ponerlas a funcionar. Entonces, si tú lo deseas, es porque lo tienes. Bueno, definitivamente que nosotros como padres no tenemos un librito de instrucciones bajo el brazo cuando tenemos nuestros hijos. Y de hecho, todos tenemos que pasar por la misma experiencia de aprendizaje. Lo interesante es medir hasta qué punto yo tengo las suficientes herramientas para educar a mis hijos o puedo tener la flexibilidad de aprender unas nuevas. Algunos padres se sienten absolutamente insultados si alguien les dice que está cometiendo un error. Entonces ellos no quieren que se les ofrezca ninguna recomendación y de pronto hay una prevención grandísima de que la moda es que los niños no se pueden frustrar y eso no es cierto. Realmente no es que no se puedan frustrar, lo que pasa es que a medida que ha avanzado la ciencia, ha avanzado la estadística y todo lo demás, hemos encontrado que hay múltiples formas de obtener cosas buenas de la gente sin necesidad de maltratarla y conocerlas no hace a nadie débil. Entonces de pronto es bueno cambiar esa actitud de creer que porque yo fui educado así y aquí estoy, ¿cierto? Hoy soy grande, hoy soy un empresario, tengo plata, porque no mis hijos no van a funcionar. De pronto es cambiar un poquito esa filosofía y darnos cuenta de que sí hay otras alternativas que nos pueden ayudar a ofrecer una mejor educación a nuestros hijos. Definitivamente nadie tiene todo el conocimiento certero de cómo debe hacerlo. Cualquier tipo de trastorno psicológico, pero en general es la falta de asertividad que tienen las personas para manejar su vida. Por ejemplo, una persona que tenga dificultades en manejar sus sentimientos o expresar sus emociones, en muchas ocasiones puede presentar problemas digestivos. Lo que se tiende a decir con esto del problema físico es que el cuerpo habla cuando la persona no tiene posibilidad de expresar lo que siente o lo que vive. Se caracterizan por varias cosas. Una de ellas es que son enfermedades que no cesan con el tratamiento farmacológico corriente. Entonces se les hace diversos tipos de tratamiento y la enfermedad se cronifica. No hay una recuperación, no hay una reacción del organismo. Entonces aquí es donde uno debe empezar a indagar qué está ocurriendo con el sujeto, cómo está su ambiente, a qué presiones se está sometiendo, qué niveles de estrés maneja para poder determinar cuáles son las causas para que los tratamientos no funcionen.
el estrés, la depresión. La enfermedad, eso nos da indicios de dónde se puede estar generando un trastorno psicológico. Por ejemplo, las personas que tienen úlceras crónicas, personas que no importa qué tratamiento se les haga, no cesa su úlcera, generalmente se asocian con rabias que se han mantenido durante muchísimo tiempo por no haber sabido manejar una situación determinada. Entonces el hecho de verse obligado a convivir con una persona o a mantener una situación que no se quiere mantener hace que se generen las úlceras. Otro síntoma muy común son las asmas. Generalmente el asma se asocia a personas que se sienten asfixiadas en alguno de los medios o entornos donde se desarrollan, o bien son niños que están en sus hogares, hay padres sobreprotectores. La mayoría de las veces son las madres las sobreprotectoras que asfixian al muchacho y no le permiten vivir y le genera mucho miedo a la vida. También el hecho de someterse a un trabajo en el cual no tengamos la posibilidad de salir de allí porque no nos gusta, nos molesta horriblemente, sin embargo la misma necesidad económica hace que nos tengamos que someter, de alguna forma también puede producir un asma. Incluso nosotros hemos tenido pacientes que desarrollan cáncer producto de culpas que no se han resuelto. Es muy común en la mujer que tiene culpas por abortos realizados en su pasado que desarrolle cánceres de matriz o cánceres del seno. Igualmente cualquier otro tipo de enfermedad, entonces si tú hablas de problemas cardíacos también tiene un origen afectivo, son personas que han dejado su vida afectiva de un lado, se han dedicado exclusivamente a trabajar, a producir y a hacer otro tipo de cosas menos a disfrutar de los afectos de su familia. Siempre que hay alguna enfermedad que se mantiene, ocurre esto que tú estás diciendo. De alguna manera la enfermedad es útil para algo. Si una ama de casa resulta que no tiene la ayuda de su esposo, de sus hijos para los oficios, quizás la única forma de obtener esa ayuda sea cuando ella está enferma, cuando tiene cólicos, cuando no se puede parar de la cama. Entonces, cuando no hay asertividad en la forma de resolver ese tipo de necesidades, se hace necesario acudir a la enfermedad. El problema está en los casos en que las personas necesitan siempre estar acudiendo a enfermedades para obtener atención de las personas. Entonces, solo cuando están enfermos les damos atención, solo cuando están enfermos les decimos que los queremos, los consentimos, les ayudamos y les brindamos todo el apoyo que necesitan. Entonces, el mismo ambiente se encarga de reforzar las enfermedades y hacerlas útiles. La actividad es la conducta positiva que una persona en un momento dado puede presentar para manifestar sentimientos, para defender sus derechos, para presentar una opinión o en general para cualquier manifestación de la vida cotidiana. La prohibición en la expresión de sentimientos. Por simples cuestiones culturales, a los niños les prohibimos expresar tristeza, por ejemplo. Entonces son niños que necesariamente cuando se sienten tristes tienen que expresar rabia. A las niñas les prohibimos expresar rabia, entonces generalmente cuando sienten rabia expresan tristeza. Y de esta manera generamos ciertos patrones de comportamiento de acuerdo con el sexo de los muchachos. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos para que más adelante tengamos problemas de asertividad en la expresión de sentimientos. También hay otros problemas tales como la ridiculización de los niños. Cuando los niños tienen la oportunidad de dar una opinión o de presentarse en público, de hacer otra situación diferente, el reírse de ellos, el burlarse de la forma como manifiestan sus sentimientos es otra de las causas muy frecuentes en la baja asertividad. Son grandes cantidades de personas las que no se atreven simplemente a establecer una conversación o a dar origen a una relación de amistad o simplemente no expresar una opinión. Entonces pueden haber personas muy inteligentes, genios incluso, que en una clase de universidad o en su empresa no son capaces de expresar lo que piensan o de cuestionar nada porque consideran que sus pensamientos no son lo suficientemente valiosos como para merecer la atención de nadie. Entonces eso se manifiesta generalmente en todas las personas que de una u otra manera fracasan en sus propósitos. Bueno, básicamente hay que identificar primero en qué áreas hay problemas de asertividad. Y esas áreas pues obviamente son fácilmente identificables de acuerdo con aquellos momentos, en aquellas circunstancias de la vida en los cuales nos sentimos más ansiosos o más tímidos. Entonces hay que identificar qué pasa con mi estudio, si soy un niño, por ejemplo, si soy capaz de preguntar o si me da vergüenza, si le tengo miedo al ridículo, si soy incapaz de expresar mis sentimientos, si no puedo decirle a nadie que lo quiero o no puedo expresar algo que me moleste. Entonces todo esto depende de qué manifestaciones tiene la persona. Una vez se ha identificado en dónde está el problema, entonces hay que empezar a identificar cuáles son esas ideas irracionales que están impidiendo que la conducta normal salga. ¿Por qué te da miedo hacer el ridículo? ¿De dónde surgió la idea de que lo que tú hablas no tiene sentido? Etcétera, y empezar a contrastar esas ideas irracionales. La única forma de contrastar las cosas es poniéndolas en práctica, es viviéndolas.
Entonces quizás es aquí donde muchos terapeutas podemos utilizar algunas tareas que pueden sonar un poco ridículas o absurdas, pero que tienen sentido. Entonces aquellas personas que por ejemplo tienen mucho miedo a hacer el oso o a quedar mal en público, quizás hacemos que hagan a propósito esta acción para que se den cuenta que no es tan terrible como se lo imaginan. O sea, que hagan todo lo contrario a lo que quizás vienen haciendo, pero pues esto es un proceso consecutivo en el cual las personas poco a poco, en la medida en que vuelven a tener confianza en sí mismas, nuevamente empiezan a manejar aquellas situaciones que muy seguramente en algún momento de su vida las manejaron. Básicamente porque la motivación no está dentro de ellas, sino está basada en una necesidad de complacer o de satisfacer las expectativas de otras personas que están a su alrededor, llámese sociedad, familia, pareja o como quiera llamarse. Entonces, de alguna manera las personas se autoimponen una cantidad de situaciones frente a las cuales no sienten el gusto de hacerlo, y al no sentir el gusto, entonces garantizan la forma de bloquear o de dañar ese propósito que han iniciado. Pero manifiesta como un síntoma, es decir, que todas las personas que de alguna manera se están sintiendo insatisfechas consigo mismos buscan la manera de encontrar afuera aquello que les está haciendo falta dentro. Entonces creen que a través de la esbeltez, de la figura, de la moda y de cualquier otro patrón social o cultural pueden obtener la aprobación y la aceptación del medio que ellos tanto están buscando, pero realmente es una excusa que lo único que evidencia es un problema muy serio de autoestima que no se ha resuelto y que se busca satisfacer a través de medios externos. Aquí en la clínica trabajamos para